Con ellos ya todavía, a ver que nos confirmen si estamos con Emilio Cadena, él es experto en comercio exterior y va a estar enlazado con nosotros desde México. También va a estar el consultor internacional de negocios de España, Daniel Molleja, y el doctor en medicina, el doctor Carlos Regazzoni, desde Argentina. Ya los tenemos en pantalla también. Bienvenidos. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y gracias por este enlace con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con cada uno. Yo quiero dejar una primera pregunta antes de que entremos al diálogo además con Johan. ¿Cómo se nos ve al Perú desde donde ustedes se encuentran en este momento? No solo en cuanto a la crisis sanitaria, ¿no? Sino creo que últimamente, en las últimas horas, hemos tenido también noticias que deben haber llegado hasta otros países, desde luego. Empezamos. A ver, bueno, podemos empezar como gusten. Quizás Emilio Cadena, por favor. Sí, gracias. Mira, te confieso una cosa. Yo creo que México es un país de Latinoamérica, pero de repente muy poco en contacto con Latinoamérica, ¿eh? Tiene mucho más que ver con Norteamérica, más ahora en los últimos años, porque particularmente desde que firmamos este Tratado de Libre Comercio NAFTA y luego se convierte ahora en el TEMEC, USMCA en inglés. Entonces, te confieso que Perú es un país muy distante de México, ¿eh? No se le ve cerca, no se le conoce mucho, y también tendría que decir del resto de Latinoamérica. Creo que es un problema de la integración de México a Latinoamérica, y yo te diría, si me dirías cómo se ve Perú desde México, distante y desconocido, ¿eh? Entonces, tristemente lo tengo que decir así, pero me parece que esa es la realidad que vivimos en México el día de hoy. Entonces, esa es la respuesta que te pudiera dar. No es la mejor, pero es importante saberlo, porque sin embargo en el Perú hay una influencia de muchos años, ¿no? De muchas décadas, Johan, por parte de México. Y ahora temprano miraba un programa mexicano, no tengo el nombre ahorita en la memoria, que hacían en realidad una mofa a las últimas declaraciones de la ministra de Salud de Perú, la ministra Macetti, ¿no? Cuando dijo, desinformando a mucha gente, decía que los asintomáticos no contagian y solo lo hacen cuando respiran. Y vaya a ver qué significaba eso, ¿no? Daniel, la misma pregunta, por favor. Sí, yo ¿qué te diría con respecto a Perú? Yo diría que si bien Perú durante largo tiempo ha sido un buen ejemplo en datos macroeconómicos como una economía estable con un crecimiento prolongado en el tiempo, desde luego de un tiempo a esta parte la impresión desde el punto de vista económico es bastante diferente. Y desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, pues comparte muchos rasgos con España. Que probablemente los países con gobiernos débiles tienen la característica común de haber tenido un mayor impacto en el tema de la pandemia. Las cifras son verdaderamente dramáticas, sobre todo si se miden por millón de habitantes. Y no parece que las soluciones o las acciones que se han tomado por parte de los gobiernos, en este caso pues centrándonos en el gobierno de Perú, hayan tenido un efecto de mitigar el impacto de la pandemia, ni en la parte sanitaria y evidentemente tampoco en la parte económica. Cierto, muchas gracias. Carlos, bienvenido. Gracias. No, un poco nosotros de Argentina, el caso de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y también de México y por supuesto Brasil, se los está viendo con preocupación porque un poco creemos que puede ser lo que va a terminar ocurriendo en nuestro país. Es un momento muy delicado, ¿no? A las noticias realmente apenas aterran a veces porque cuando uno escucha que las personas no tienen oxígeno en el hospital, que tienen que llevarse el oxígeno a ellos. Yo creo que toda la América, la Hispanoamérica, llamémoslo como Iberoamérica, para incluirlo Brasil, de hecho es el mapa rojo, 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 junto con Estados Unidos. En esta vez Estados Unidos está teniendo el mismo desarrollo de la pandemia que el resto de América Latina.
increíble. No nos podemos poner de acuerdo con el comercio durante 80 años y el virus nos igualó a todos. Ese creo que es una primera gran lección para toda la humanidad. Johan, por favor. Sí, estando conversando con Emilio, con Daniel y con Carlos, nos surgía una pregunta. ¿La situación ha sido igual de dramática en vuestros países y cuáles creen que deben de ser, cuál ha sido la situación en sus países y cómo creen que debe de afrontarse a futuro? Empezamos por Carlos, si les parece. Argentina, con la cuarentena inicial, que fue muy precoz y muy fuerte, logró un efecto sanitario importante, porque aplanó la curva indudablemente, entonces logró tiempos de duplicación muy lentos. Hoy en día la Argentina duplica la cantidad de casos cada 30 días. Eso es muy bueno. Los países que están en plena pandemia lo duplican por semana. Pero lamentablemente, como la estrategia de testeos fue baja, incluso más baja que la de Perú, obviamente, y más baja que la de Colombia, creemos que mucha de la enfermedad está circulando no detectada. Y entonces eso va a terminar haciendo un efecto epidémico muy fuerte en cuanto a las medidas de confinamiento, el lockdown, se relaje, cosa que ya está ocurriendo. Así que quizás los peores meses estén por venir. Daniel. Sí, bueno, yo puedo dar dos referencias. Una es la de España y otra es la de Colombia, que es el lugar donde me encuentro en este momento. En el caso español, probablemente la situación desembocó en unas cifras alarmantes como consecuencia de que el cierre del país se produjo cuando ya había un grado de expansión significativo y por lo tanto, como esta pandemia tiene un retraso de unos 15, 20 días aproximadamente, donde se va viendo el efecto de cada una de las medidas, el país entró en cierre tarde. Habían existido alarmas a nivel internacional para procurar que se cerrara antes, pero por diversos motivos no se tomó la decisión hasta el día 15 de marzo. Es verdad que el efecto del cierre, que fue un cierre muy, muy radical también, tuvo unas consecuencias de una desaceleración pronunciada de la curva, pero también es cierto que el índice de mortalidad fue muy alto y llevó prácticamente a un colapso del sistema sanitario del país, que por otra parte es un sistema relativamente robusto. Después, cuando se produjo la apertura del periodo de cierre inicial y buscando sobre todo un cierto aminoramiento del impacto económico y buscando estimular la actividad turística, que no deja de ser una actividad fundamental del país, se ha ido produciendo el rebrote que en este momento pues, está en unas tasas francamente alarmantes, con un nivel de propagación que es el más alto de Europa y también con un incremento de las tasas de mortalidad que se van viendo por días. Específicamente el caso de Colombia, le ocurrió algo similar a lo que cuenta Carlos en Argentina, es decir, Colombia cerró frontera y cerró la actividad muy rápido, con muy pocos casos. Ha conseguido tener una curva bastante plana, ha tenido una curva tanto en el número de casos como en el índice de mortalidad muy plano, una medida muy prudente por parte del gobierno colombiano, sobre todo vinculada a la infraestructura hospitalaria, ya que en este caso pues cada país tiene un poco que medir la capacidad que tiene de absorción. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por multiplicar la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo, respiradores, etcétera, etcétera. Pero el impacto económico que ha tenido ha sido muy fuerte como consecuencia del porcentaje elevado de actividad informal dentro de lo que es la estructura total de la economía del país, y por lo tanto se ha tenido que abrir sin haber terminado ni siquiera la primera oleada del virus. Entonces, hay una previsión de que en los próximos 15 o 20 días probablemente veremos un incremento de casos en Colombia, consecuencia de la necesaria reapertura para intentar paliar en la medida de lo posible el impacto económico que ha tenido el coronavirus. Muchas gracias, Daniel. Sí, mira, yo te diría desde el punto de vista de México que esto lo vamos a enfrentar o lo estamos enfrentando solos, descoordinados y desinformados.
me parece que no somos los únicos, ¿eh? No. No es en defensa México, pero me parece que así está la situación en Latinoamérica y en otros lugares. Y lo digo porque el tema del encierro, lo cual me parece que médicamente totalmente adecuado, tiene que ver con la capacidad del Estado de financiar el encierro. Cuando tú tienes un país como México que no toma las decisiones adecuadas desde mi punto de vista para financiar el encierro, porque eso cuesta mucho dinero cuando estás hablando de esto, entonces nos fuimos a un encierro total muy temprano, el cual se ha levantado descoordinadamente y dejando a los estados en México, lo que serían las provincias, dependiendo de cada país, que tome decisiones solos, pero hoy tenemos provincias que hemos decidido abrir, que han decidido abrir cuando el número de muertos y el número de infectados es mucho más grande que lo que teníamos cuando el país estaba en este semáforo rojo total, de confinamiento total, menos sectores esenciales. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar solos, otra vez la iniciativa privada, porque tenemos que abrir, eso yo no tengo la menor duda, Me parece que en Latinoamérica y en México el problema económico empieza a sobrepasar el problema de la pandemia. Por muchos sentidos, porque la parte del bienestar derivado de no tener actividad económica se hace muy grande, la parte de inseguridad y muchas otras cosas. Entonces creo que hay sectores y hay regiones del país, que me parece que no será tampoco un caso único el resto de Latinoamérica, que lo están librando bastante bien. Creo que particularmente el norte de México, los estados que estamos más en la exportación, hemos reactivado la parte económica, también los que estamos en la parte de exportación, que estamos más en el tema industrial, podemos generar, yo diría, una mejor cultura de prevención que otras partes de México y con muchos problemas. Yo creo que otra vez, como decía Carlos y decía Daniel, me parece que lo más interesante está por venir y yo lo que veo es una desconexión muy grande en la región y en los países para poder afrontar este problema tan serio que tenemos enfrente. Entonces queda un poco a manos de los ciudadanos de tratar de enfrentar el problema lo mejor posible. Y lo que yo veo en México es mucha gente, que me toca hablar con mucha gente, es, pues en lugar de morir de coronavirus, está bien, pero morir de hambre no puedo, entonces voy a la calle a tener mi actividad económica. Y creo que estamos en ese tema. Y yo creo, Johan, esto me da pie para una pregunta, dos preguntas en una en realidad. Que venía pensando, aquí hemos estado en este dilema si la salud o la economía, y creo que de punto de partida ya estamos equivocados, porque no hay salud sin economía, ni economía sin salud, ¿no? Entonces, una primera parte de esta pregunta es cómo han resuelto este dilema en estas partes, en estos países del mundo, y en nuestro caso, a pesar de que se ha destinado importantes sumas de dinero, nos hemos encontrado con problemas estructurales en nuestra sociedad que no han hecho eficiente la gestión, ¿no? Y hemos hablado de la informalidad, hemos hablado de la incapacidad que tiene el gobierno para llevar sus políticas a toda la población. ¿Cuál es la experiencia en sus países? No sé cómo quieres que empecemos, pero si quieres comento. Yo te diría que nuestra experiencia no es buena, hay que decirlo. Yo creo que en el mundo hay lugares contados donde ha sido la experiencia buena. Me parece que China, el lugar del origen, es el mejor ejemplo que hay, que es estrategia, orden, financiamiento de la economía, meterle dinero a la economía para poder cerrar y luego abrir con orden. Yo creo que esa sería la fórmula, es tratar de tener coordinación y sí creo que en un país como el nuestro, con los problemas que tenemos desde el punto de vista económico, una gran informalidad, que eso hace que el Estado sea un Estado pobre, que además utiliza los recursos, yo diría, en forma inadecuada, genera este problema. Entonces, yo creo que la salida sería estrategia y coordinación, y no solamente local, federal y regional, porque lo decía Carlos ahorita, el virus, hay una cosa que nos ha enseñado, es que estas filosofías de encierro tampoco son muy eficientes. Si alguien creía que no éramos un mundo global, y después podemos hablar del tema de comercio, el virus nos da una señal desde mi punto de vista de decir, pues más vale que se la crean que sí somos un mundo global y que estamos conectados, y que más vale que diseñemos estrategias colectivas para la solución del problema y para la solución del virus. Entonces, desafortunadamente yo no puedo hablar desde este punto de vista, aunque hay casos locales eficientes, donde hay una gran coordinación, diría yo, entre el Estado y la iniciativa privada,
para la reactivación económica, porque no se puede mantener más de estos 6 meses un encierro económico sin este financiamiento. Es inviable casi en cualquier parte del mundo. Quizá yo diría Escandinavia como un lugar distinto, pero nada de Latinoamérica se puede comparar con ellos. Así que me parece que tenemos que buscar una forma con protocolos adecuados, con cultura de la prevención, porque la otra cosa que sabemos es que la mayoría de las infecciones, yo que estoy en el sector industrial, o de los contagios, no ocurren en el centro de trabajo. Sí hemos podido comprobar, como lo han probado las aerolíneas, que se puede viajar con una seguridad bastante alta. El tema es el descuido de la cultura después de estar en los lugares de trabajo, después de viajar, es donde creo que ocurren los problemas. Y ahí es donde los individuos y el Estado tendremos que trabajar mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy. Daniel. Bueno, yo diría que, siguiendo un poco lo que Emilio comenta, yo creo que el virus ha sido más global que la acción de los gobiernos. La descoordinación no solamente ha sido interna dentro de los países, sino también a nivel internacional, entre los propios países. Un ejemplo de ello lo puedo decir yo desde lo que significa la propia Unión Europea. Volviendo otra vez a las dos referencias que puedo manejar, en el caso español, obviamente el hecho de estar integrado dentro del marco de la Unión otorga ciertas ventajas desde el punto de vista de la fortaleza financiera. Si bien es cierto que el Estado español tiene ya una tasa de endeudamiento, o ha arrastrado una tasa de endeudamiento y unos déficits importantes, y eso técnicamente lo que ha obligado ha sido a gestionar un rescate. En este momento España va a ser beneficiaria de un paquete de ayudas de la Unión Europea muy importante, que técnicamente es un rescate encubierto del país, que va a suponer un pequeño porcentaje, una entrada de recursos, entre comillas, para apoyo de la acción contra el coronavirus, pero el resto es deuda del país que va a tener que devolver. O sea, el país va a superar con holgura el 100% del Producto Interno Bruto como endeudamiento. Las acciones han ido orientadas fundamentalmente a intentar sostener el empleo con ayudas directas a los trabajadores, buscando de algún modo sostener la demanda dentro de lo que sería el ciclo económico, y eso ha supuesto la generación del ingreso mínimo vital, esa especie de cantidad mínima básica que todo el mundo debe tener, experimento que ya se hizo también precisamente en países escandinavos. Pero también ha habido dificultad en la distribución de esos recursos, ha habido temas de avales para empresas para intentar soportar un mayor endeudamiento del sector privado, algo que se había reducido sensiblemente después de la crisis del 2008. Y por lo tanto ha tenido un impacto un poco asimétrico. Yo creo que se van a ver las consecuencias en España cuando terminen esa especie de modelo de suspensión temporal de contratos, que es la medida que adoptó el gobierno. En el caso colombiano, todavía el Estado colombiano tiene recorrido para el endeudamiento. Es un país que todavía tenía una tasa de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto relativamente controlada. Si bien es verdad que por la estructura económica del país, una de las dificultades, y coincide probablemente con las circunstancias que tiene también Perú, al existir un porcentaje grande de economía informal, los canales para poder hacer llegar determinados tipos de ayudas son complejos. Eso ha exigido una bancarización de un porcentaje importante de la población que era reactiva a ese manejo para poder ser beneficiario de ese tipo de recursos, pero el movimiento y el estímulo de apoyos económicos, tanto por parte del Gobierno de la República como por parte de las alcaldías, ha sido algo que no tiene precedentes en Colombia, pese a lo cual se ha evidenciado también un grado muy importante de inequidad en función de la ubicación geográfica, ciudades grandes frente a ciudades pequeñas, zonas rurales frente a zonas urbanas, y eso ha tenido un impacto bastante asimétrico. Pero es verdad que hay determinados tipos de ayudas, sobre todo las orientadas al apoyo al tejido productivo, que sí han tenido un resultado positivo en el caso concreto de Colombia. Si bien es cierto que aquí el impacto en el desempleo ha sido directo, o sea, no es como en el caso español, que vamos a ver el efecto posteriormente, sino que aquí el impacto en el desempleo fue directo y rotundo, ¿no? Con una tasa muy alta de desempleo. El tiempo nos ha ganado, Johan, pero quiero dejarles una preguntita para Carlos y para ti al final, y cerramos en 2 minutos, por favor. ¿Cuánto creen que ha cambiado el mundo?
después del coronavirus, después del COVID-19? ¿Qué va a ser diferente para la humanidad? Carlos, por favor. Surgen dos tipos y dos modelos de países. Países que demuestran tener una gran coherencia social, muchísimos mecanismos de gobernanza. Algunos quizás uno podría tener diferencias específicas, en el caso de China, Japón, Corea, pero países que logran, Alemania, que logran una gran coherencia y gobernanza interior, con liderazgos muy esclarecidos, además, con una gran visión inmediata de la problemática biológica, que fue el virus, y que han hecho inmediatamente girar toda la estrategia de gobierno en torno a la ciencia, con muchísima capacidad de respuesta. Y otros países, que son los países en los cuales creo que está toda América, de punta, de Alaska hasta Ushuaia, lamentablemente no se sabe, excepto Uruguay, probablemente el resto no se salva nadie, países que han hecho todo lo contrario. Han mostrado una enorme dificultad para lograr cohesionar a su población, de una estrategia cierta y clara de gobierno, y los gobiernos se han peleado con los científicos y con la ciencia internacional en lugar de alinear las estrategias con ellos. El mundo que viene se divide entonces en dos. La innovación queda del lado de los primeros, que van a ser la locomotora del progreso, el nuevo modelo de civilización, y acá lo que vamos a estar es tratando de remendar los grandes heridas que nos deja el desgobierno. Muchas gracias, Carlos. Tengo un minuto, por favor. Yo. Sí, siguiendo un poco lo que conversaba con Emilio, una de las grandes palancas de la reactivación económica, esto me lo enseñó Emilio en una de las conversaciones que tuvimos previas, va a ser justamente los sectores formales, la agroexportación, que es donde él preside un foro internacional muy importante entre México y Estados Unidos. Siguiendo el consejo de Daniel, es aquellos gobiernos débiles, pues la población va a tener que aprender que cuando vea las estadísticas, esos gobiernos débiles son los que mayor impacto en vidas han tenido durante la pandemia. Y hablando un poco con Carlos, decíamos que una de las grandes consecuencias que ha puesto de manifiesto la pandemia es esta poca articulación que han habido entre los gobiernos para poder presentarse en un trabajo conjunto y articulado, y que cada gobierno, cada país hizo sus medidas, todas se replicaron localmente, pero luego no hemos tenido una suficiente integración latinoamericana para poder afrontar. Gracias. ¿Qué va a cambiar? Permíteme, Sí. Reinaldo, con esto termino. ¿Qué va a cambiar? Creo que la ciudadanía lo que tiene que hacer es pensar que lo que tiene que mantener son las medidas de seguridad y trabajar muy fuerte en eso para luego poder salir a hacer su reactivación económica. Muchas gracias. Gracias a cada uno desde aquí. También un abrazo para cada uno de nuestros panelistas que nos han acompañado. Gracias, Johan. Tenemos sin duda mucho que aprender. Gracias por su preferencia. Hasta mañana, Dios mediante.